¿Te has preguntado alguna vez qué había antes de la creación? Antes de que existiera cualquier cosa, antes del tiempo y el espacio, incluso antes de la luz y las tinieblas, había un vacío absoluto, un abismo de potencial inexplorado. En este abismo, la presencia eterna de Dios habitaba, el Yo Soy, aquel que siempre fue y siempre será. Imagina la vastedad de un universo en reposo, esperando el soplo de vida que cambiaría todo para siempre. Este es el momento que antecede a la creación, donde el plan divino comenzaba a tomar forma en la mente infinita del Creador. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Pero ¿qué había antes de este acto seminal? Antes de la creación existía una eternidad silenciosa. En este silencio absoluto, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existían en perfecta armonía y amor, sin la limitación del tiempo. No había prisa, solo una serenidad inmutable e infinita. Jesús, el Verbo, estaba con Dios y era Dios, como se describe en Juan 1:1. Antes de la creación, había un amor inquebrantable entre el Padre y el Hijo, un vínculo eterno que trasciende la comprensión humana. Glorificación y comunión eterna no son conceptos abstractos, sino realidades profundas que moldean nuestra comprensión del amor y la existencia. La decisión de crear el universo fue un acto de amor puro. Dios, en su infinita sabiduría y bondad, deseó compartir la alegría y la belleza de su existencia con seres creados a su imagen. Este deseo está capturado en Efesios 1:4, donde Pablo escribe: «Así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». La creación no fue un capricho, sino un plan meticuloso y amoroso, diseñado con la intención de reflejar la gloria divina. Este escenario es difícil de imaginar, pero es fundamental para entender la profundidad del plan de Dios. No había una necesidad o una obligación, sino un deseo divino de compartir la comunión y el amor que existían dentro de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. La creación del universo fue un acto deliberado y amoroso con el objetivo de reflejar la gloria y la bondad de Dios. En una época donde la noción de amor es frecuentemente banalizada, este amor eterno e inmutable de Dios nos ofrece una perspectiva única y transformadora. En la eternidad silenciosa que precedió a la creación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existían en una comunión perfecta. Esa comunión se caracterizaba por un amor profundo y eterno, una armonía que trasciende la comprensión humana. Jesús, el Verbo, estaba con Dios y era Dios, como se describe en Juan 1:1. Este amor y unión entre el Padre y el Hijo están descritos en Juan 17:5, donde Jesús ora: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera». Esa comunión eterna es el fundamento sobre el cual toda la creación fue construida. Dios no estaba solo, Él estaba en perfecta comunión consigo mismo. La relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo no es una simple doctrina teológica, sino la propia esencia de Dios. El amor y la comunión que existían entre ellos son la base de la creación y la redención. Dios no creó el universo porque necesitaba compañía o algo para hacer. Él creó porque deseaba compartir el amor y la comunión que existían dentro de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. La decisión de crear el universo fue un acto de amor puro. Dios, en su infinita sabiduría y bondad, deseó compartir la alegría y la belleza de su existencia con seres creados a su imagen. Este deseo está capturado en Efesios 1:4, donde Pablo escribe: «Así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». La creación no fue un capricho, sino un plan meticuloso y amoroso, diseñado con la intención de reflejar la gloria divina. Esta decisión es incomprensible en su profundidad y magnitud. El acto de crear no fue impulsivo, sino una decisión pensada y planificada desde la eternidad. La creación es una manifestación del carácter de Dios, de su deseo de relacionarse y de compartir su propia esencia.
La Biblia nos da destellos de esta intención en varios pasajes, mostrando que cada parte del plan divino fue meticulosamente orquestada. Un ejemplo claro de esta planificación está en Génesis 1:26, donde Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Esta pluralidad en la decisión divina apunta a la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la intención de crear seres capaces de reflejar la gloria y la comunión divina. La humanidad fue creada para ser un reflejo del Creador, para vivir en comunión con Él y para compartir su gloria. Pero la decisión de crear no se detuvo allí. Dios sabía de las implicaciones de la creación, incluyendo la posibilidad del pecado y la caída. Aún así, Él avanzó con el plan, ya teniendo en mente la redención y la restauración. La decisión de crear el universo fue, por tanto, un acto de amor sacrificial desde el principio. En Apocalipsis 13:8 leemos sobre el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo revela que la redención fue planificada antes incluso de la creación, testimonio del amor y la gracia de Dios. Antes incluso de formar el universo, Dios ya había previsto la redención de la humanidad. Este es un misterio profundo, pues la redención fue planificada antes incluso de que hubiera la necesidad de redención. Este concepto de redención anticipada es una piedra angular en la teología cristiana. Dios, en su omnisciencia, sabía que la humanidad elegiría el pecado y, consecuentemente, la separación de su presencia. Sin embargo, en lugar de abandonar su creación al destino del pecado, Él ya había planificado un camino de retorno, un medio de redención. Ese plan de redención es revelado gradualmente a lo largo de las Escrituras, comenzando con la promesa hecha a Adán y Eva en Génesis 3:15, donde Dios declara que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta es una profecía mesiánica sobre la victoria final de Cristo sobre Satanás. La profundidad del amor de Dios se manifiesta en este plan de redención. El apóstol Pablo escribe en Efesios 1:7-8: «En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia». La redención no es solo un concepto teológico, sino una realidad vivida y experimentada por todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. La encarnación de Jesús, su ministerio en la tierra, su muerte y resurrección, son el cumplimiento de ese plan eterno. Cada detalle fue planificado y orquestado por Dios, desde el lugar de nacimiento de Jesús, profetizado en Miqueas 5:2, hasta su entrada triunfal en Jerusalén, profetizada en Zacarías 9:9. Todo apunta a un plan divino, meticulosamente elaborado. La crucifixión de Jesús, aunque parezca un trágico accidente del destino, fue de hecho el clímax del plan de redención. En Hechos 2:23, Pedro afirma que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, enfatizando que la crucifixión fue parte del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad. Con la creación del hombre también vino la posibilidad del libre albedrío, un regalo que podría llevar tanto a la gloria como a la caída. Dios, en su amor, permitió que Adán y Eva eligieran, sabiendo que la caída era una posibilidad real. Sin embargo, Él ya había preparado un camino de redención. Romanos 5:8 destaca esto: «Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Antes de cualquier error humano, ya había una esperanza inquebrantable. La narrativa de la caída en Génesis 3 revela la complejidad del libre albedrío y sus consecuencias. Adán y Eva, creados a imagen de Dios, recibieron la libertad de elección. Esta libertad era esencial para que pudieran amar y obedecer a Dios genuinamente. Sin embargo, esa misma libertad hizo posible la desobediencia. La tentación de la serpiente y la elección de Adán y Eva de comer del fruto prohibido marcaron el inicio del pecado y la separación entre Dios y la humanidad. La caída trajo consigo no solo la muerte física, sino una separación espiritual de Dios.
La maldición pronunciada en Génesis 3:17-19 afectó a toda la creación, introduciendo sufrimiento, dolor y muerte en el mundo. Sin embargo, incluso en este momento de desesperación, Dios ofreció una promesa de redención. En Génesis 3:15, Dios declara a la serpiente que la simiente de la mujer aplastará su cabeza, una profecía que apunta a Jesucristo, el Redentor prometido. Desde los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, que apuntaban al sacrificio final de Cristo, hasta las profecías mesiánicas de los profetas, el plan de redención de Dios estaba en movimiento. En Isaías 53, el profeta describe con detalles sorprendentes el sufrimiento del Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La venida de Jesús al mundo fue el cumplimiento de esa esperanza. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. El apóstol Juan escribe en Juan 1:29 que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La muerte y resurrección de Jesús son el corazón del plan de redención, ofreciendo a todos los que creen en Él la oportunidad de ser reconciliados con Dios. En el plan eterno de Dios, el momento culminante fue la encarnación de Jesucristo. Juan 1:14 declara: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Este evento, predestinado antes de la fundación del mundo, fue la manifestación suprema del amor divino. Dios eligió entrar en la creación como uno de nosotros para redimir y restaurar todo lo que había sido perdido. La encarnación es uno de los misterios más profundos del cristianismo. El Verbo, que estaba con Dios y era Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana, naciendo de una virgen en un humilde establo en Belén. Este acto de condescendencia divina está descrito en Filipenses 2:6-7, donde Pablo escribe que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, revelando el carácter de Dios a través de sus acciones, enseñanzas y milagros. Él trajo sanidad, liberación y esperanza para los oprimidos y marginados, cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Su compasión y amor por los perdidos son evidentes en pasajes como Lucas 19:10, donde él declara: «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». La encarnación de Jesús también fue un acto de identificación. Él experimentó las debilidades y tentaciones humanas, convirtiéndose en un sumo sacerdote misericordioso y fiel, como se describe en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta identificación permite que Él sea nuestro mediador perfecto, capaz de interceder por nosotros ante Dios. La culminación de la encarnación fue la muerte de Jesús en la cruz. Este sacrificio fue el acto supremo de amor y redención, un cumplimiento del plan eterno de Dios. En 1 Pedro 1:18-20 leemos que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento de un plan divino trazado desde la eternidad. La relación de Dios con la humanidad está marcada por alianzas, desde la promesa a Abraham hasta la nueva alianza en Cristo. Cada una de ellas apunta al plan divino establecido antes del tiempo. En Hebreos 13:20 leemos sobre la sangre del pacto eterno, indicando que la redención y la restauración estaban siempre en el corazón de Dios. Estas alianzas son evidencias del compromiso eterno de Dios con la humanidad. Las alianzas en la Biblia son contratos sagrados entre Dios y su pueblo, cada una de ellas revelando un aspecto del carácter y los propósitos divinos.
La primera alianza explícita es la alianza con Noé, donde Dios promete nunca más destruir toda la vida con un diluvio, poniendo el arco iris como señal de esta alianza. Génesis 9, 12, 17. Esta alianza establece la fidelidad de Dios y su promesa de preservar la creación. La alianza con Abraham es un punto crucial en la historia de la redención. Dios promete a Abraham que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis 12, 2, 3. Esta promesa es un precursor de la venida de Cristo, la descendencia de Abraham que traería bendición y salvación para todas las naciones. La fidelidad de Dios a Abraham se reafirma en Génesis 15, donde Dios hace un pacto con él, prometiéndole una gran descendencia y la tierra de Canaán. La alianza mosaica, establecida en el monte Sinaí, es otro hito significativo. Esta alianza, marcada por los 10 mandamientos y la ley, fue dada para guiar al pueblo de Israel en su relación con Dios y entre ellos. Aunque era una alianza basada en la obediencia, también apuntaba a la necesidad de un sacrificio perfecto para tratar con el pecado de manera definitiva. Los sacrificios y rituales del sistema mosaico eran sombras de las realidades que vendrían con Cristo, como se explica en Hebreos 10:1. La nueva alianza, profetizada por Jeremías 31, 31, 34, e inaugurada por Jesús, es el cumplimiento de todas las alianzas anteriores. En Lucas 22:20, durante la última cena, Jesús declara: «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Esta nueva alianza está basada en el sacrificio de Cristo, que ofreció su sangre una vez por todas para la remisión de los pecados. Promete una relación personal e íntima con Dios, donde las leyes están escritas en los corazones de los creyentes y donde todos conocen a Dios directamente. Antes de la creación, el reino de Dios ya estaba en planificación. Jesús frecuentemente habló sobre este reino durante su ministerio, y en Mateo 25:34 él dice: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Este reino es la consumación del plan divino, un lugar de paz, justicia y comunión eterna con Dios. El reino de Dios es un tema central en las enseñanzas de Jesús. Él lo describe como un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Este reino no es solo una realidad futura, sino también una presencia activa en el mundo a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Jesús comenzó su ministerio proclamando: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Marcos 1:15. Las parábolas de Jesús frecuentemente ilustran la naturaleza y el valor del reino de Dios. La parábola del tesoro escondido y la de la perla de gran precio, Mateo 13, 44, 46, muestran que el reino es algo de valor incalculable que merece ser buscado con toda nuestra vida. La parábola del grano de mostaza, Mateo 13, 31, 32, destaca cómo el reino comienza pequeño, pero crece de manera sorprendente. El reino de Dios también es un reino de reversión de valores. En Mateo 5:7, en el Sermón del Monte, Jesús describe las bienaventuranzas, donde los pobres en espíritu, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia son bendecidos. Este es un reino donde los últimos serán los primeros y los siervos serán exaltados. Mateo 20:16. La consumación del reino de Dios es descrita de manera magnífica en Apocalipsis. En Apocalipsis 21, 1-4, Juan ve un nuevo cielo y una nueva tierra, y la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Este es el destino final de la creación, un lugar donde Dios habitará con su pueblo y donde no habrá más muerte, llanto, dolor o lágrimas. Esta visión es el cumplimiento del plan de Dios desde antes de la creación, un reino eterno de paz y comunión perfecta con Él. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, también forma parte del plan eterno de Dios. Efesios 3, 10, 11 revela que ahora, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. La Iglesia es la manifestación terrenal del propósito celestial,
una unidad llamada a reflejar la gloria de Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La Iglesia no es solo una institución humana, sino una comunidad divina establecida por Cristo. En Mateo 16:18, Jesús declara: «Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta promesa revela la naturaleza divina y la misión invencible de la Iglesia, construida sobre la confesión de fe en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Iglesia se describe en varias metáforas a lo largo del Nuevo Testamento. Es el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27, donde cada miembro tiene un papel único y esencial. Es la novia de Cristo, Efesios 5:25-27, amada y purificada por Él. Es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16-17, sagrada, donde Dios reside. El misterio de la Iglesia es que incluye a todos los pueblos, razas y naciones. Pablo escribe en Efesios 2:14-16 que Cristo derribó la pared de separación entre judíos y gentiles, creando en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta unidad en la diversidad es un testimonio poderoso de la sabiduría y del propósito de Dios. La Iglesia es un testimonio vivo del plan redentor de Dios, reflejando su gloria a través de la comunión y del amor mutuo. La misión de la Iglesia es doble: adorar a Dios y proclamar el Evangelio al mundo. En Mateo 28:19-20, Jesús da la gran comisión: «Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Esta misión es un reflejo del plan eterno de Dios de traer a todas las naciones a su familia, reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo. El concepto de la plenitud de los tiempos en Gálatas 4:4 indica que la venida de Cristo fue un evento predestinado, ocurriendo en el momento exacto determinado por Dios. Esta perfección en el timing divino refleja la precisión y la intencionalidad del plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo hasta la realización plena en Cristo. La expresión plenitud de los tiempos sugiere un momento específico y estratégico en la historia, elegido por Dios para la venida de Cristo. Este concepto abarca no solo el nacimiento de Jesús, sino también su vida, muerte, resurrección y la venida del Espíritu Santo. Cada evento fue cuidadosamente planificado y ejecutado para cumplir el propósito divino. Los ángeles, seres celestiales creados antes de la humanidad, presenciaron la formación del universo. Job 38:7 menciona que las estrellas del alba juntas alegremente cantaban y todos los hijos de Dios se regocijaban. Estos seres espirituales, creados para servir y adorar a Dios, estaban presentes en los primeros momentos de la creación, celebrando la obra magnífica del Creador. Los ángeles se describen en la Biblia como mensajeros de Dios, seres poderosos y gloriosos que sirven como sus agentes en el cumplimiento de su plan. En Hebreos 1:14 leemos que ellos son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. Su existencia y actividad antes y durante la creación reflejan la organización y el orden del plan de Dios. La creación del universo no fue solo para existir, sino para glorificar a Dios. Salmos 19:1 declara: «Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Cada estrella, planeta y galaxia es un testimonio de la grandeza y el poder de Dios, un reflejo de su gloria infinita. El propósito de la creación está intrínsecamente ligado al carácter de Dios como creador y sustentador de todo. Desde la vastedad del cosmos hasta la complejidad de la vida en la Tierra, cada aspecto de la creación sirve para reflejar la sabiduría, el poder y la belleza de Dios. La providencia divina se refiere a la manera en que Dios sustenta, gobierna y dirige el universo y todas sus criaturas. Este concepto es fundamental para entender que nada sucede fuera del conocimiento y de la voluntad de Dios. En Mateo 10:29-31, Jesús enseña que ni siquiera un gorrión cae al suelo sin el consentimiento del Padre, y que todos los cabellos de nuestras cabezas están contados.
Este nivel de detalle en el cuidado de Dios demuestra su preocupación y su involucramiento íntimo con la creación. La providencia de Dios puede verse en varias historias bíblicas que demuestran cómo Él guía los eventos para cumplir sus propósitos. La historia de José, por ejemplo, es un testimonio claro de la providencia divina. Vendido como esclavo por sus hermanos, José eventualmente se convierte en el segundo al mando en Egipto. En Génesis 50:20, José reconoce la mano de Dios en sus sufrimientos y victorias, diciendo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». La sabiduría de Dios se manifiesta en la complejidad y en la belleza del universo. Proverbios 8:22-31 personifica la sabiduría como presente en la creación, regocijándose en cada detalle. Esta sabiduría eterna es una expresión de la mente divina, cuidadosamente tejiendo cada aspecto de la existencia. Proverbios 8 ofrece una visión poética de la sabiduría como una entidad que estaba con Dios desde el principio. En los versículos 27-30 leemos: «Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba un círculo sobre la faz del abismo, entonces yo estaba junto a Él, como arquitecto». Esta personificación de la sabiduría destaca que todo lo que fue creado está impregnado de un orden y propósito divinos. El gran final de todo el plan divino es la glorificación de Dios en todas las cosas. 1 Corintios 15:28 proclama: «Para que Dios sea todo en todos». Este es el objetivo supremo, el punto culminante de toda la historia de la creación y redención, la gloria eterna de Dios manifestada y reconocida por toda la eternidad. El fin de los tiempos se describe en detalle en el libro de Apocalipsis, donde vemos la victoria final de Dios sobre el mal, el juicio de los vivos y de los muertos, y la inauguración de la nueva creación. Apocalipsis 21:1-2 habla sobre un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Este es el escenario del pleno cumplimiento del plan de Dios. Este gran final es la esperanza suprema de los creyentes. Es la certeza de que todo sufrimiento, todo dolor, toda injusticia será superada por la gloria eterna de Dios. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo escribe: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Esta esperanza nos fortalece para perseverar en la fe, aguardando con expectativa la realización plena del plan de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del plan eterno de Dios. Si te ha impactado y te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte, dar like y compartir este mensaje con otros.